Bienvenidos, somos el grupo número 8 de Fisiopatología de la sección A de la Universidad Católica de El Salvador. Y a continuación desarrollaremos el tema Síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, conocida con sus siglas en inglés SIADH. Y el siguiente tema es presentado por Alexandra Elizabeth Bolaños Trujillo, Jocelyn Yamilet Magaña Eraeta, Javier Alejandro Ortiz Barrera y Natalia Esmeralda Pazardón. Empezamos. Entrando en materia tenemos la definición del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, en la cual el libro de Harrison la describe como una de las varias causas de un estado hipotónico, o sea, una disminución del tono muscular, ya sea focal o generalizado. Y dice que este síndrome se debe a la secreción de la vasopresina en exceso, de lo que es apropiado para la hiperosmolaridad o el agotamiento del volumen intravascular. Como segunda definición del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, según el libro de Fisiopatología Médica en esquemas, define a este síndrome como aquel que se caracteriza por altas concentraciones plasmáticas de vasopresina asociada con hipoosmolaridad y euvolemia, que producen manifestaciones clínicas en la esfera neurológica. Pero antes de entrar de lleno a la fisiopatología de la hormona antidiurética, debemos de conocer qué es esta y qué es lo que hace. Es por eso que la hormona antidiurética ADH o arginina vasopresina ABP es una hormona que va a ser liberada en respuestas a cambios en la osmolaridad sérica o también en el volumen sanguíneo. Entonces, lo que van a hacer los riñones es que van a conservar el agua mediante la concentración de la orina y la reducción de su volumen. De esta manera, van a estimular lo que es la reabsorción del agua y es por eso que también recibe su nombre de esta importante función, como lo es regulador homeostático de fluidos. En este caso, la angiotensina 2 estimula la secreción de la vasopresina. Entonces, la vasopresina que se extrae de la sangre periférica va a ser producida en dos núcleos del hipotálamo. Estos son el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Entonces, después de haber sido producida, esta se va a almacenar en la parte posterior de la glándula pituitaria, desde donde esta posteriormente va a ser liberada. Esta vasopresina cumple algunas funciones, en las cuales tenemos, primero, que provoca una acción antidiurética, segundo, que actúa en la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores renales, por lo cual va a provocar un aumento de la reabsorción del agua. También va a promover la retención del agua desde los riñones. Es así como cuando hay una deshidratación, los niveles de vasopresina se encuentran altos, porque así evitan la pérdida del agua. Y por último tenemos que también funcionan como neurotransmisor. Ahora bien, tenemos la etiología del síndrome de una secreción inadecuada de ADH, en la cual tenemos una variedad de tumores secretores de vasopresina, dentro de los cuales se encuentra un carcinoma broncógeno o pancreático, también la leucemia, etc. También están los trastornos pulmonares, en los cuales tenemos tuberculosis pulmonar, neumonías, etc. Están los medicamentos que también son asociados con el síndrome y están las fenotiacinas y los tricíclicos. Vale la pena mencionar que las neuronas hipotalámicas y la hipófisis posterior no siempre son la fuente de secreción de vasopresina. De hecho, el hipotálamo y la hipófisis explican los niveles elevados de vasopresina solamente en un tercio de los pacientes con el síndrome. Y es importante considerar que el síndrome no necesariamente es un trastorno del sistema hipotalámico hipofisiario. Es así como tenemos
varios trastornos metabólicos que pueden producir una hiponatremia y se debe de investigar entonces y descartar antes que se pueda diagnosticar certeramente que es un síndrome. En particular, tenemos la insuficiencia suprarrenal, el hipotiroidismo, que a menudo también se asocian con la hiponatremia. Entonces, tenemos que en estas condiciones va a haber una deficiencia del sodio y consiguiente va a haber un agotamiento del volumen de este. Entonces van a desencadenar una secreción de la vasopresina. Es así como en el siguiente cuadro podemos ver algunas causas del síndrome de secreción inapropiada de la hormona ADH, en donde están las neoplasias como los carcinomas de pulmón, duodeno, páncreas, ovario, vejiga y uréter, otras neoplasias como timoma, mesotelioma, adenoma bronquial, sarcoma de Ewing. Tenemos también traumatismos cráneoencefálicos, infecciones como neumonías bacterianas o víricas, abscesos pulmonar o cerebral, cavitaciones, tuberculosis, meningitis, encefalitis, SIDA. También tenemos causas vasculares como la obstrucción vascular cerebral y hemorrágica, trombos del seno cavernoso, genéticas como recesivas ligadas al cromosoma X, neurológicas, en el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiples, hidrocefalia, psicosis, malformaciones congénitas como el labio y paladar hendidos, metabólicos, dentro del cual está la porfiria intermitente aguda. También tenemos pulmonar como el asma, un neumotórax, respiración con presión positiva y a los diferentes fármacos como la carbamazepina, nicotina, la vasopresina, la clorpropamida, etc. Continuamos con la epidemiología del síndrome de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. En este caso, la incidencia, las características clínicas, la etiología, la fisiopatología, el diagnóstico diferencial y los tratamientos de los trastornos líquidos y electrolitos en países tropicales y no industrializados van a diferir en algunos aspectos de los Estados Unidos y otras partes industrializadas del mundo. Es por eso que la hiponatremia, por ejemplo, va a parecer más común y más probable que se deba a enfermedades infecciosas como el cólera, la shigellosis y otros trastornos diarreicos. En esas circunstancias, la hiponatremia probablemente se deba a pérdidas gastrointestinales de sal y de agua, o sea, una hipovolemia tipo 2. Por último, debemos de tener en cuenta que las enfermedades más frecuentes que se asocian al síndrome de la secreción inapropiada de la hormona antidiurética son los tumores broncogénicos de células pequeñas y que en la mayoría de los casos de este síndrome, en un 90%, la secreción de vasopresina se va a originar en la glándula pituitaria. Introducción a la fisiopatología del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Bueno, para comprender la fisiopatología de este síndrome, necesitamos conocer primero sobre la hormona antidiurética, su función y la fisiología. Entonces, decimos que la hormona antidiurética es también conocida como arginina vasopresina o argipresina. Su función permite que los riñones conserven agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen, estimulando la reabsorción de agua. En manera más simple, podemos decir que la función de esta hormona es disminuir la cantidad de soluto para que no se deshidraten nuestras células. También aumenta el volumen sanguíneo, el retorno venoso y el gasto cardíaco. Es decir, que aumenta las cantidades de sangre expulsadas por los ventrículos por minuto.
Ahora bien, también podemos decir que promueve la retención de agua desde los riñones y también evita que perdamos mucha agua. Cuando se deshidrata una persona, podemos decir que esta hormona antidiurética se eleva, buscando así la homeostasia. Ahora bien, debemos conocer que esta hormona antidiurética se forma en el núcleo paraventricular y supraóptico del hipotálamo, donde luego va a discurrir a través de los axones a depositarse a la hipófisis posterior o también llamada neuropófisis. De ahí, mediante estímulos de varoreceptores y osmorreceptores, esta termina por excretarse hacia su lugar de acción, que este será el túbulo colector, y de ahí, dependiendo del estímulo, este nos dará órdenes ya sea para excretar o no agua, que será la orina. En el siguiente esquema podemos comprender un poco sobre la función de la hormona antidiurética. Entonces podemos observar la porción distal y el túbulo colector. Entonces decimos que la hormona, después de que se libera, pasa por los axones y llega al torrente sanguíneo. Entonces la hormona antidiurética se une al receptor B2 de la membrana vasolateral del túbulo colector, que podemos ver representado en un círculo de color azul. Luego esta se une a la proteína G, que se encuentra en un círculo de color rojo. Y esta proteína G se une a una adenilciclasa tipo 4, que permite el cambio de ATP al AMP cíclico. Y lo que hace es que la proteína sinasa, que se encuentra representada en un círculo amarillo, produzca una fosforilación de la acuaporina 2. Esta acuaporina 2 se encuentra representada en un círculo verde. Y esta lo que hace es que abre los canales y permite el paso del agua hacia la reabsorción. Y esto hace que esta agua regrese a nuestro cuerpo. Debemos tomar en cuenta que todo esto está regulado por la hormona antidiurética, pero esta se va a activar dependiendo de la osmolaridad o ya sea por algún tipo de hemorragia o deshidratación. Ahora bien, hablaremos de la fisiopatología del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, o CADH. La concentración sérica de sodio y por lo tanto la osmolaridad normalmente se determina por el equilibrio de la ingesta de agua, el suministro de soluto renal, un paso necesario en la excreción de agua, y la retención de agua tubular renal distal mediada por la vasopresina o hormona antidiurética. Ahora bien, tenemos los trastornos en cualesquiera de estas características del equilibrio de sodio normal o los factores que lo controlan. Pueden provocar hiponatremia. Ahora bien, hablando de hiponatremia, podemos decir que es el trastorno caracterizado por una concentración de sodio en plasma por debajo de 135 milimol por litro. Entonces, la hiponatremia ocurre cuando la magnitud del trastorno excede la capacidad de los mecanismos homeostáticos para compensar la disfunción. Así decimos que en el CADH y otras formas de hiponatremia euvolémica, cuando hablamos de euvolémica, nos referimos al nivel bajo de sodio en sangre. Entonces podemos decir que esto nos da la disminución de la osmolaridad, sodio en plasma y el aumento del volumen extracelular e intracelular, que son proporcionales a la cantidad del agua retenida. Por lo tanto, un aumento en el agua corporal del 10%. Aproximadamente estamos hablando de 4 litros en un adulto de 70 kilogramos, que nos va a reducir la osmolaridad plasmática y el sodio. Ahora bien, a continuación, con el siguiente esquema, nos dispondremos a hablar un poco sobre la fisiopatología de la hiponatremia en el CADH. Entonces podemos observar que la ADH o hormona antidiurética o vasopresina se encuentra elevada, más una alta concentración de agua, lo que nos está generando una retención de agua. Entonces podemos decir que un aumento en el agua corporal de esta magnitud rara vez es detectable en el examen físico, pero se reflejará en un aumento de peso aproximadamente de 4 kilogramos.
Entonces, podemos observar en el esquema que la aldosterona se encuentra disminuida. También la reabsorción tubular de sodio se encuentra disminuida, lo que nos genera un aumento en la filtración glomerular. Ahora bien, observamos a la hormona natriurética auricular que se encuentra elevada, y esta suprime la actividad de la renina plasmática, lo que aumenta la excreción urinaria de sodio. Y como resultado, tenemos hiponatremia. Recordando, la hiponatremia es el trastorno caracterizado por una concentración de sodio en plasma por debajo de los 135 milimol por litro. Ahora bien, podemos decir que la reducción resultante en el sodio corporal total disminuye la expansión del volumen extracelular, pero agrava la hiponatremia y expande aún más el volumen intracelular. Esto último aumenta la hinchazón cerebral y la presión intracraneal, lo que probablemente produce la mayoría de los síntomas de intoxicación aguda por agua. En pocos días, esta inflamación puede ser contrarrestada ya sea por la inactivación o eliminación de solutos intracelulares, lo que resulta en la remisión de los síntomas, a pesar de que la hiponatremia persiste. Y es así como se da la fisiopatología de la hiponatremia en el CADH. Ahora bien, podemos decir que en estados hipoadrenales, la pérdida renal de sodio resultante de la falta de aldosterona tiene dos consecuencias. Lo más importante es que el agotamiento del volumen como consecuencia de la pérdida renal de sodio produce la liberación de la vasopresina o hormona antidiurética. Aunque el estímulo primario para la secreción de ADH es una osmolaridad plasmática elevada. La liberación de ADH también es estimulada por un bajo volumen intravascular. Ahora tenemos que en segundo lugar, la entrega disminuida de soluto renal deteriora la capacidad del riñón para excretar una carga de agua, cuando la ingestión de agua excede la pérdida de agua no renal. En el hipotiroidismo, tanto el suministro de solutos renales como la función del osmostato, al que se acopla la secreción de vasopresina, parecen estar alterados, lo que resulta en hiponatremia. Sin embargo, las verdaderas causas de hiponatremia, incluida la CADH, también deben distinguirse de la llamada pseudohiponatremia. A continuación, como podemos observar en la siguiente tabla, tenemos las causas de la pseudohiponatremia. Primeramente podemos ver a la hiponatremia con osmolaridad plasmática elevada, en la cual tenemos causas como lo son la hiperglucemia, la administración con manitol o la administración con glicerol. También tenemos la hiponatremia con osmolaridad plasmática normal. En primer lugar, podemos observar a la hiperproteinemia marcada, como por ejemplo el mieloma de células plasmáticas. Luego tenemos la hiperlipidemia marcada y también podemos observar que tenemos a la cirugía de próstata con el uso del líquido irrigante que contiene glicina o sorbitol. Las manifestaciones clínicas del CADH están determinadas en parte por la naturaleza y el curso de cualquier trastorno subyacente, por ejemplo, el sistema nervioso central o enfermedad pulmonar, gravedad de la hiponatremia y por la rapidez con la que se desarrolla la hiponatremia. Independientemente de su causa, el CADH puede tener manifestaciones neurológicas que incluyen la confusión, la asterixis, que es la alteración neuromuscular que consiste en la aparición involuntaria de interrupciones rítmicas de una contracción muscular voluntaria y se manifiesta como un temblor en forma de aleteo de las manos provocado por relajaciones musculares repetidas. También tenemos el mioclono, que esta es una sacudida repentina e involuntaria de un músculo o un grupo de músculos. Y por último, podemos observar que tenemos las convulsiones generalizadas y el coma. Estas manifestaciones ocurren como resultado de cambios en el líquido osmótico y el edema cerebral resultante y presiones intracraneales elevadas. La inflamación del cerebro está limitada por el tamaño del cráneo. Así también, los mecanismos fisiológicos para contrarrestar esta inflamación incluyen el agotamiento de los osmoles intracelulares, especialmente los iones de potasio. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta que cuanto más rápida sea la progresión de la hiponatremia, es más probable que se desarrolle edema cerebral
y una mayor presión intracraneal, y que las complicaciones neurológicas y la hernia conduzcan a un daño permanente. Sin embargo, incluso cuando la hiponatremia se desarrolla lentamente, en casos extremos, por ejemplo, sodio sérico menor que 110 miliequivalentes por litro, puede provocar convulsiones y un estado mental alterado. La mielinólisis pontina central puede desarrollarse y causar daño neurológico permanente en pacientes cuya hiponatremia se corrige demasiado rápido. Complicaciones. ¿Cuáles son las posibles complicaciones del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética? Las complicaciones de esta siempre van a depender de qué tan bajos estén los niveles de sodio, y las posibles complicaciones leves que incluyen este cuadro son dolor de cabeza, depresión, problemas con la memoria, calambres musculares y temblores. Básicamente ese es un cuadro leve, pero mientras se agrava la enfermedad, las posibles complicaciones serias incluyen alucinaciones, convulsiones, insuficiencia respiratoria, coma y muerte. Cada complicación está clara por la disminución del sodio en cuanto a alucinaciones, convulsiones, insuficiencia respiratoria, coma y muerte. Si la hiponatremia es aguda o grave, en cuanto la natremia se encuentre menor o igual a 115 mol sobre litros, puede ocurrir convulsiones o nivel de alteraciones claras a nivel de la conciencia, desde somnolencia a coma. En cuanto a complicaciones graves, tenemos dos: encefalopatía hiponatrémica y el síndrome de desminimización osmótica. Vamos a ver en la encefalopatía hiponatrémica, siempre tenemos que evitar la encefalopatía hiponatrémica por su descenso acelerado de sodio, porque es la complicación más grave de la hiponatremia, es la encefalopatía hiponatrémica, que puede ser fatal o provocar una lesión cerebral irreversible si no se trata adecuadamente. Si se complica el paciente, puede dar lesiones irreversibles cerebrales, convulsiones y edema. La encefalopatía hiponatrémica es crítica, pues los síntomas de presentación son inespecíficos y pueden pasarse fácilmente por alto hasta que se desarrollan síntomas avanzados. Los síntomas más consistentes de la encefalopatía hiponatrémica son dolor de cabeza, náuseas, vómito y debilidad generalizada, y los avanzados incluye como convulsiones, paro respiratorio, edema pulmonar no cardiogénico y postura de decorticato. Incluso los pacientes con hiponatremia crónica y sin síntomas aparentes pueden tener sutiles anomalías clínicas cuando se analizan con más detalle. Tales anomalías incluyen trastornos de la marcha, caídas, déficit cognitivos y de concentración. Además, los pacientes con hiponatremia crónica tienen más frecuentemente osteoporosis y sostienen más fracturas óseas que las personas normonatrémicas. En segundo lugar, tenemos de otra de las complicaciones graves la mielinólisis pontina central o síndrome de desmielización osmolar comúnmente llamada. Este es un trastorno en que consiste en una desmielinización no inflamatoria que involucrará la protuberancia. Puede ser secundaria a una inflamación o un edema neuronal en pacientes con hiponatemias graves que son sometidos a un reemplazo rápido de sodio, el cual se considerará el principal mecanismo fisiopatológico, que es la corrección rápida de sodio en la hiponatremia. Las manifestaciones clínicas son diversas. Suelen aparecer entre el segundo y sexto día del diagnóstico de las alteraciones electrolíticas, y se va a caracterizar por una destrucción de la mielina a nivel pontino, aunque puede afectar otras regiones extrapontinas. Ahora que sabemos que la fisiopatología de la mielinólisis pontina central se dará por una corrección rápida de sodio en la hiponatremia, en segundo lugar tenemos que la administración del suero salino hipertónico solo estará indicada ante hiponatemias graves, que ronden entre los 110 y 115 mol sobre litros, o con una sintomatología llamativa. Finalmente, hay que destacar que es fundamental tratar la causa de la hiponatremia. De igual trascendencia, resulta insistir en que la corrección excesiva rápida puede provocar especial formas crónicas graves en grandes quemados, desnutridos y alcohólicos, una desmineralización osmótica, ya sea preferentemente de la protuberancia, que esta complicación grave
se va a caracterizar por un paro respiratorio, una cuadriplegia y puede incluso llegar hasta coma. También cabe destacar que una depresión del estado de conciencia mejoraron con la restricción hídrica y la reposición de sodio. También cuando la hiponatremia es crónica y es asintomática, se debe de corregir el sodio sérico lentamente, alrededor de 1 o 2 milímetros mol sobre litro hora, para evitar complicaciones secundarias a la corrección rápida, por ejemplo la mielinólisis pontina o extrapontina. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta, pues evaluar. Primero tenemos que ver el abordaje de la hiponatremia para poder decir si es por aquí o no por aquí. Entonces tenemos que hacer una batería de laboratorios para poder integrar el diagnóstico, como electrolitos séricos, muestra de orina con sodio y potasio, osmolaridad séricas urinarias, pruebas de función renal, niveles de ácido úrico y urea, gasometría, niveles sanguíneos de la hormona tiroidea y el cortisol. Entonces, para poder hacer el abordaje de una hiponatremia, tenemos que descartar primero si no se trata de una pseudohiponatremia. Tenemos que ver si la osmolaridad plasmática es normal o elevada. Ya no es una verdadera hiponatremia. Descartar también hiperlipidemias, porque también altera lo que es el sodio, hiperproteinemia e hiperlipidemia, y la administración de diuréticos como el manitol, que también nos puede alterar el resultado de esta. Entonces, si caemos en una ruta crítica donde ya podemos decidir qué características tiene el paciente para ver si encaja en el cuadro de una eubolemia, y sospechamos la secreción inapropiada de la hormona antidiurética. En cuanto a la hiperglucemia y el manitol, que se van a encontrar prácticamente en una osmolaridad plasmática alta, siempre se va a caracterizar por esto, mientras que la pseudohiponatremia, la hiperlipidemia y la hiperproteinemia, la osmolaridad plasmática siempre se van a encontrar normal. En cuanto agarramos estos dos factores y los sabemos diferenciar, vamos a tener en cuenta que la hiponatremia verdadera siempre con una osmolaridad plasmática baja. Entonces, el volumen extracelular se encontrará normal en cuanto al síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Entonces, vamos a tener que por ende se va a encontrar en una eubolemia. Esto quiere decir que nosotros vamos por el camino correcto. Los criterios que son el estándar de oro o las GOL lo describieron por Barter y Schwartz en 1967 y se dividen en esenciales y suplementarios. Los esenciales, pues, es un sodio sérico bajo, la disminución de la osmolaridad y la concentración inapropiada arriba de 100, así como eubolemia, sodio urinario elevado y ausencia de insuficiencias como adrenal o tiroidea, y las que ya habíamos mencionado. Y los que son suplementarios, pues los niveles inapropiados de vasopresina, que no entonces van a estar alterados siempre, el test de carga de agua normal, cuando vemos que el paciente no responde a la carga de agua que se le está dando con la uresis, y este es cuando no tienen una corrección significativa los pacientes con una expansión de volumen, y responden a una restricción hídrica, que de hecho es el tratamiento que le vamos a brindar. Dentro de los diagnósticos diferenciales, vamos a tener en cuenta que el más importante es el cerebro perdedor de sal. ¿Por qué? Porque son pacientes que también nos van a hacer una hiponatremia, pero es muy importante que estos pacientes, que el cerebro perdedor de sal, van a presentar una deshidratación más importante todavía, y sin embargo siempre va a ser algo que nos esté ocasionando como un ruido para el diagnóstico diferencial. Y como podemos ver aquí, tanto uno como el otro van a diferir sobre todo en la osmolaridad sérica, que va a estar muy disminuida en el cerebro perdedor de sal, y el sodio también va a estar muy disminuido, y la osmolaridad urinaria va a estar muy incrementada en el cerebro perdedor de sal, mucho más que en la secreción inapropiada de la hormona antidiurética, pero el gasto urinario en secreción inapropiada de la hormona antidiurética va a estar bajo, y en el cerebro perdedor de sal va a orinar muchísimo porque precisamente por ahí se están perdiendo grandes cantidades de sodio y agua. De hecho, el cerebro perdedor de sal es por el péptido cerebral natriurético, que hace que tenga grandes cantidades de diuresis acompañadas de esto. Los demás diagnósticos diferenciales pueden ser deficiencia de glucocorticoides, que mantiene una secreción de aldosterona
hipotiroidismo, ingestión disminuida de solutos y polidipsia primaria, así como insuficiencia cardíaca, además insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Con todos estos debemos de tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Para ir finalizando, tenemos lo que es la prevención. Dentro de la prevención, tenemos como primer punto lo que es la restricción de la ingesta de líquidos o restricción hídrica. Las personas con síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética necesitan lo que es el tratamiento de la hiponatremia a largo plazo. El tratamiento más común de este síndrome es limitar lo que es la cantidad de líquido y agua que toma una persona. Si la afección es continua como una crónica, la persona deberá limitar lo que es la ingesta de fluidos por vida. Es la primera medida terapéutica eficaz y segura. Se recomienda lo que es entre 500 y 1000 mililitros al día. La determinación de los iones en la orina puede orientar sobre la intensidad de la restricción hídrica. El problema es que es muy difícil mantener la restricción hídrica durante un tiempo prolongado, ya que los pacientes con el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética presentan lo que es mucha sed. Como segundo punto tenemos lo que es el aumento de la carga de solutos. La dieta hospitalaria sin sal no suele contener más de lo que son 4 gramos de sodio al día y muchos pacientes ingresados comen menos que lo que se les sirve y por tanto tendrá un aporte de sal aún menor. Se recomienda lo que son suplementos de sal para un consumo mínimo de 5 a 8 gramos de sal al día. La administración de grandes cantidades de soluto oral puede ser una terapia de la hiponatremia inducida por este síndrome. En ese caso se deberán lo que es aportar de 3 a 4 gramos de suplementos de sal cada 8 horas, pudiendo llegar a cuantías mayores en algunos casos. Es obligatorio también un control estricto de la tensión arterial en todo paciente con suplementos de sal. Es aconsejable también aumentar el aporte de proteínas y de sal, ya que aumentará la carga diaria de solutos a excretar y por tanto la eliminación renal de agua que acompaña inevitablemente a esta excreción de solutos. Su principal problema es que es muy difícil que los pacientes cumplan la restricción hídrica si se les aumenta el aporte de sal de la dieta. En ocasiones se administran lo que son líquidos intravenosos, incluidos aquellos que contienen concentraciones altas de sodio, como solución salina hipertónica. Tales tratamientos deben administrarse con cuidado para evitar un aumento rápido de nivel de sodio. Por otro lado, tenemos lo que es otro soluto que se puede utilizar. Este es la urea, por su capacidad de inducir diuresis osmótica, aumentando la eliminación de agua. La dosis que debe administrarse es de 30 a 60 gramos al día, en varias dosis. El problema de este tratamiento es que la urea no está comercializada para su administración oral. Su olor y su sabor son desagradables y los pacientes no la toleran. Bien, no existe experiencia sobre su tolerancia y utilidad en la administración crónica. Puede ser una alternativa en pacientes con alimentación enteral por sonda. Luego tenemos el tolvaptan, uno de los principales fármacos para pacientes que padecen este síndrome. Se han demostrado mucha eficacia a través de este tratamiento. El tolvaptan oral es quizás el más apropiado para el tratamiento significativo y persistente. Se han reportado anormalidades en las pruebas de función hepática con la terapia crónica con tolvaptan. Por lo tanto, el uso de este agente debe restringirse a menos de 1 a 2 meses. Por último punto, tenemos lo que es el pronóstico. El pronóstico va a depender de lo que es de la persona. Si ésta tiene una evolución aguda, puede restablecerse con suero hipertónico al 3% y restringir los líquidos, mientras que en una crónica los síntomas son menos agresivos, pero puede acostumbrarse el paciente a niveles de sodio bajos, siempre restableciéndose con una terapeuta a base de sodio y fármacos como los ya antes mencionados.
Aproximadamente el 10% de los pacientes tratados con baptanos, como el tolbaptam, corregirá en exceso. El riesgo aumenta si no se libera la ingesta de agua. Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos haber aportado un poco más a tus conocimientos en la materia de fisiopatología. Gracias por ver nuestro video.